¿Todavía no sabes hacer pan casero sin gluten? En este video te voy a compartir mi receta básica de pan casero sin gluten. Sin ingredientes difíciles, sin procedimientos complicados, una receta súper sencilla para que nunca te falte un pan sin gluten en tu casa. Seguí el paso a paso y el pan te va a quedar fantástico. Y cuando lo prepares, contame en los comentarios cómo te quedó. Y para preparar esta receta fácil de pan sin gluten, vamos a usar un ingrediente súper accesible. Vamos a usar una premezcla de harina sin gluten que puedes comprar en cualquier supermercado. Están en la sección de alimentos sin gluten. Y esta premezcla que compré tiene almidón, harina de arroz y harina de avena. Esta receta se puede preparar con cualquier premezcla, la que encuentres. Y para enriquecer este pan vamos a colocar un superalimento, semillas de chía, 2 cucharadas, y las vamos a dejar en remojo por 20 minutos con media taza de agua. Te cuento que puedes usar cualquier semilla. También podrías usar semillas de lino o linaza y dejarlas en remojo. Vamos a colocar 2 tazas de la harina premezcla, que son 300 gramos. Te voy a dejar todos los ingredientes en detalle en la cajita de la descripción. Vamos a sumar una cucharadita de sal. Vamos a agregar 2 cucharaditas de azúcar mascabado o azúcar de coco o cualquier endulzante. El azúcar va a servir como alimento para la levadura. De esta forma el pan va a crecer mejor. Levadura seca, una cucharadita. Si quieres usar levadura fresca, puedes usar aproximadamente 15 gramos de levadura fresca. Vamos a sumar las semillas de chía que ya están hidratadas. Y es muy importante en esta receta el punto de la masa. Cómo tiene que estar la masa para que el pan pueda crecer mejor. Y si te gustan mis recetas, no te olvides de dejar un me gusta y de compartirlas para que más personas puedan conocer este canal y disfrutar de estas recetas. Vamos a sumar media taza de agua de a poco. El agua a temperatura ambiente. Si en el lugar donde vivís hace frío, te sugiero que uses el agua tibia, no caliente, tibia. Vamos mezclando. Y la idea, como te decía, lo importante en esta receta es el punto de la masa. La masa tiene que quedar súper húmeda porque este pan no se amasa. Este es un pan con una masa húmeda y tiene que quedar así pegajosa. Si la masa te queda seca, el pan va a quedar duro. Entonces la masa tiene que quedar así. Se te tiene que pegar en los dedos. Y seguramente me vas a preguntar si podés hacer esta receta sin semillas de chía. Y mi respuesta es sí, podés hacer esta misma receta sin semillas de chía, colocando una taza de agua y 2 tazas de harina. Ahora vamos a preparar el molde, lo vamos a aceitar o podés usar papel de cocina antiadherente y vamos a colocar la masa. La vamos a decorar con semillas y lo importante aquí en esta parte de la receta es que la masa no reciba corrientes de aire. Para que pueda crecer, también tiene que estar en el lugar más cálido de la cocina. Si en el lugar donde vivís hace frío, va a demorar más tiempo en crecer. Yo lo dejé aproximadamente 2 horas tapado y duplicó el tamaño. Aquí donde vivo, en este momento, la temperatura es más fresca. Entonces demoró 2 horas en duplicar el tamaño. Lo vamos a cocinar, aproximadamente de cocción son 40 minutos y te cuento que este pan lo puedes cortar en rebanadas y lo puedes guardar en el freezer por hasta 3 meses. Puedes ir retirando las rebanadas cada vez que las querés consumir y las puedes calentar en la tostadora o en la sartén.
Y si no, lo podés guardar en un lugar fresco y seco, te dura aproximadamente 3 días. Tenés que probar esta receta porque es súper fácil, el pan te queda súper esponjoso y es realmente delicioso. Cuando pruebes esta receta, no te olvides de contarme en los comentarios cómo te quedó y te invito a suscribirte al canal si todavía no te suscribiste. Y si te gusta el contenido que comparto, hacete miembro del canal Recetas de Gris tocando el botón unirse que está abajo. Nos vemos en la próxima receta.